Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Nos encontramos desde Vicente López en la casa de Asturiano en un partido en el que nos estamos jugando los playoffs, la clasificación ante Ferro por la fecha número 14 del torneo de AFA de Primera División. Les pedimos disculpas de antemano por mi voz, la tengo muy tomada. Tuvimos un partido recién, las inferiores, y bueno, la tercera ganó 3-1, 4-1, y me es inevitable gritar y alentar a mis compañeras, así que bueno, les pedimos disculpas y también por los imperfectos técnicos que tuvimos para empezar esta transmisión y acomodarnos como estamos ahora. Les pedimos, si pueden, si es posible, que nos avisen si se escucha bien, si se ve bien, o si necesitan algo para mejorar esta transmisión. El partido acaba de comenzar. Habrán pasado 2 minutos como mucho. Y ahora voy a pasar a contarles las jugadoras que se encuentran en cancha de los dos equipos, ¿no? Por parte de Asturiano, en el arco está Jessica Delía. A la por izquierda está Florencia Campos. De cierre está Belu Bianchi. A la por derecha, Melody Geller, y de punta está Vicky Rodríguez. Mientras que por parte de Ferro, en el arco está Isadora Lopresti. De cierre está la número 20, Sara Villalba. A la por izquierda está la número 7, Pinoli. Por derecha está la número 19, Goitea. Mientras que de punta está la número 7. Pinoli. ¿Qué me falta? La número 18, disculpen. Martone. La pelota la tiene Ferro. La maneja Villalba. La juega con Goitea. La recupera Flor. La tiene Lula, que se le iba larga. No podía controlar. Y ahora Isadora Lopresti, que se va a hacer cargo de este saque de arco. Nata con la pelota. El pase en profundidad para Martone. Se la va a jugar. Esta es Nata nuevamente. La Melli se la va a pasar a la número 19, Goitea, que no llegaba a controlar con éxito la posesión de Asturiano ahora. Nuestra capitana, el pase con Nati. La pelota que rebotaba. La recuperación de Ferro. Y le queda a trabar la mano que le cobraban, sumamente injusta. Pero bueno, el juez lo cobró. Hay que seguir. El tiro libre en manos de la número 8. Mancebo, el pase para Martone, Nata, Ravicini, Ponce, Mancebo. Excelente. Belu Bianchi, que la sacaba la pelota al lateral. Ponce con la pelota, el pase para Ravicini, que se la va a devolver. Mancebo con el pase de paralela. Melo desviaba con el pecho. Excelente como roba la pelota. ¡Mírale que! ¡Ay! Ravicini lo daba todo y desviaba esa pelota, el córner ahora. La pelota que queda ahí.
La desvía, le queda a Nata. La contra de Ferro. Marcada por 2. El pase para Ponce, que se la jugaba a Ravicini. Caían las dos jugadoras. Y ahora la contra de Melo. La pelota que se iba. Los gritos de hinchada. La convicción de los dos equipos por llevarse el triunfo. Y ahora Ferro, que conduce la pelota. Podemos ver un Ferro muy táctico, con mucho control y técnica de pelota. Pero también podemos ver un Asturiano que lo está dando todo por esta camiseta, con muchísima concentración y pasión. Nata con la pelota, la pisa hacia el eje, se la va a dejar a Ravicini, que se la deja en profundidad. Y Negro, que desviaba la pelota al tiro de esquina. Entra Violeta Maskin, jugadora de la tercera, que está jugando muchísimo en primera y bien merecido que lo tiene. Entra la China, se mantiene Lula, se mantiene Nati. El córner, la jugada que le quiere pegar de volea. Excelente, Jessica Delía. La pelota larga para que le quede Nati. ¡Bien! La recuperación de Natalia Negro. Anticipación. Pero la pelota que queda a salvo con nuestra número 1, Jessie. Para los nuevos usuarios, estamos jugando el partido ante Ferro por la fecha número 14. Un partido de mucha importancia para el equipo de Vicente López, que necesita ganar para clasificarse a los playoffs. El partido acaba de comenzar, habrá comenzado hace pocos minutos. Va 0-0. Y se juega acá de local en nuestra casa, en Vicente López. Ponce con la pelota ante la marca de Fiole. El pase para Ravicini. Este es Mancebo. Va a descargar Ponce nuevamente. Ravicini con la pelota, la muestra. La descarga, el toque de primera con la Messi. El intento de lanzar con pivot. El partido va 0-0. Primer tiempo entre Asturiano y Ferro. La pelota que le queda al conjunto de Oeste. Esta es Ponce, segundo palo. Y Nata, que no llegaba. Asturiano realizó cambios. Salió Nati, entró Flor. Flor con la pelota. El pase para la China. No podía controlar. Los cambios también que realiza las verdolagas. Ingresa Goitea. Ingresa Villalba. Quien tiene la pelota que era a jugar al pivot. Le queda a la China, que desvía la pelota.
Goitea con la pelota, excelente. Florencia Campos. En enlace con pivot. Excelente. La marca de Asturiano. Se le terminaba el tiempo. Sale la China, sale el cuarteto, básicamente. Ingresa Geller, ingresa Bianchi, Milenka Sánchez y la Colo. Ahora vamos a repasar un poco lo que fue la fecha pasada, más que nada los resultados de estos dos equipos. Para empezar, Asturiano se midió ante All Boys. ¡La recuperación de la Colo! Allá a controlar. Disculpen, me emociono. Bueno, como les contaba, Asturiano se midió ante All Boys en la fecha pasada, en Villa del Parque, en el que el conjunto comandado por Poli Siquio se mostró muy sólido, ganando por 2-0, donde las cosas trabajadas salieron muy bien y por eso el merecido triunfo. Por el otro lado, Ferro se midió ante nadie, porque tuvo fecha libre. Igualmente yo supongo que habrán entrado en la semana también. Es un equipo con gran estructura, con grandes jugadoras. Tenían también a Vicky Vélez y a Silvinado, que se fueron a jugar a Europa. Pero sin lugar a dudas tienen un gran equipo. La pelota la tiene Melo, la balanza. El pase para que corra Belu. No llegaba a controlar. Y ya con la pelota está Goitea. Se la va a dejar nuevamente ante la marca de la Colo. El pase mal entregado. Pinoli detrás ante Melo. Recuperación de Asturiano, que decidía sacar la pelota al lateral. Para los nuevos usuarios en esta transmisión, Asturiano se está midiendo ante Ferro por la fecha número 14 del torneo. El partido va 0-0 y es el primer tiempo. Le queda la Colo, se tropieza con la pelota. Traba Melo, el planchazo que se llevaba. Quedaba un poco dolorida. La mano que se daban, los valores a lo que apunta el club. Así que también si quieren ser parte de esta gran familia, los invitamos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales para contactarse a Astur Futsal Fem, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Estamos en Libertador 1081, en Vicente López. Pueden venir ustedes, pueden invitar amigos, pueden difundir también, que sería de gran ayuda. Y también, ¿por qué no? Si quieren ser sponsors y representar y aparecer en la camiseta más hermosa de todas, pueden hacerlo, como lo hacen nuestros sponsors actuales, quienes son Trofeos y Medallas Poli, Unitienda, Salud Global, Tromen, Saca. Que logran, entre otras cosas, que el futsal y esta disciplina crezcan. La Messi con la pelota, el pase para Goitea, que se la va a devolver. El pase para Villalba.
La conexión con pivot. Excelente Melody Geller, que desviaba la pelota. Que saque largo para que corra Geller. El despeje de cabeza de Nata. Las indicaciones con Ravizzini. Los cambios que realiza Asturiano. Sale la Colo. Ingresa Luna Chahue. El enlace para jugar con ella, que quiere girar y pegar. Quedaba ahí en el córner. La recuperación de Melo. ¡Le queda pegar! ¡No! ¡Se iba! El córner que pedían a los gritos. Excelente. Que lo cobraban el minuto pedido por Asturiano. El córner de Asturiano. El pase que iba a Negro. La pelota que quedaba ahí. La posesión de Ferro, la contra. La velocidad que metía Ponce. La pelota que se le iba. El saque lateral que va a pertenecer a Asturiano. La jugada de la selección con la pelota, el pase largo. Queda para Belu. Oitea que recuperaba la pelota. Esta es Nata. El acercamiento. El tiro del remate. Que se iba por arriba, gracias a Dios. Y saque de arco para las de Vicente López. Lateral en manos de Melo. Pase para conectar con Luna. La pelota la desviaba el conjunto verdolaga. Un nuevo lateral le va a pertenecer a las locales. Pase para Nati. La descarga con nuestra capitana. El enlace que quería con Luna. No llegaba a cabecear. El lateral. Casi córner. El pase para Melo, que le quiere pegar. Se le va por arriba. Muy buen intento. La pelota ya va a entrar. Salió Belu, ingresó por Campos nuevamente. Paseo con la pelota. El pase para Ponce. El freno que imponía. El mano a mano que quería jugar Villalba. Pero excelente. Melo que sacaba la pelota. Bien, Flor, bien.
Salva que quería jugar en la paralela con Nata, no se llevan a entender. El lateral, una vez más, va a pertenecer para las locales. El enlace con Luna. Quería pasársela a Melo. Los cambios de Asturiano. Salió Nati. Ingresó la China. Tiene ahora marca Ponce que se la va a descargar. Nata ahora con la pelota. Excelente cómo echaba la pelota Florencia Campos. La paciencia que pide el cuerpo técnico de Asturiano. La pelota ahora que la maneja este conjunto. Melo el pase para. ¡Se le quiere pegar! ¡Eh! ¡Gol! La contra. La recuperación. ¡Le queda la China! ¡Ay, excelente! Ponce. Como sobre se va en velocidad. Se resbalaba, no le podía pegar. Flor que se tira al piso, parece que se quedó sin aire. El pedido médico, esperemos que esté bien, que se recupere pronto y que no sea nada. Pase largo para conectar con Vicky. Lopresti con la pelota, el pase para Goitea, ahora quien tiene la pelota. Y Salva y la juega. Y paralela para Goitea. Excelente. Como trababa ahí, ganaba Belu Bianchi. La China con la pelota ahora. Voy a enlazar por línea con pivot, no se llevan a entender. Pase para Pinoli. El Mancebo, Pinoli. ¡Me queda la vida! ¡Me pega! ¡Ay! Quedaba ahí. No pudimos aprovechar la contra de Ferro. Que por suerte no es nada. Le pasen algo para Melo. Que le pegaba la pelota hacia muy por arriba. Los cambios de Ferro. Ingresa la número 18. Martone. Y Salva, que quería conectar con Martone. La pelota que le queda a Jessica de Lía. Se la jugar a Melo, la fuera de la selección. El pase queda para la doctora. Le queda muy largo. El ajuste de Asturiano y excelente. Melo una vez más, dándolo todo por la camiseta. Despejando la pelota. La pelota que queda, le queda la China. La descarga con Belu. El pase para Geller, que la muestra. La pisa, quiere jugar de mano a mano, que va a ganar con gran efectividad. No puede llegar a controlar. A lo último. Y ahora Lopresti, que marca la jugada. Se lo va a pasar a Goitea. Es Nata. Se la va a dejar a Pinoli. Y se la va a devolver la recuperación de Asturiano en manos de Melody Geller. El pase para Vicky. Le quiere pegar. Le queda nuevamente a Ferro. Excelente como traba la China.
Asturiano se arma con tranquilidad el pase en profundidad que iba para ella, que se tira. Y la asistencia médica que pide. Vamos a aprovechar este momento para agradecerle a nuestros sponsors, Trofeos y Medallas Poli, Unitienda, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Tromen y Yaca, por hacer que esta disciplina y esta camiseta crezca cada día más. Y si quieren ser sponsors, pueden contactarnos mediante redes sociales, Astur Futsal Fem, en Instagram, en Twitter, en Facebook, o si no, pueden contactarse mandando un WhatsApp al 11 510 181 69. Como les vengo comentando, estamos en la disciplina del futsal femenino, claramente, pero no solo hay una primera división, sino que hay una tercera también, que acaba de jugar. Ganamos 4-1 ante Comunicaciones por la fecha número 2 del torneo de inferiores, justamente, que se acaba de reanudar. Hay una cuarta división también, que ganó 3-1 ante este mismo rival, ante Comunicaciones. Hay una quinta, hay una sexta, hay una séptima, donde los valores son fundamentales. Y además de aprender futsal, aprender a jugar a la pelota, divertirnos, es una escuela de valores. Así que también los invitamos a sumarse a esta gran familia. Además hay otros deportes, hay yoga, hay palestra, fútbol 11, futsal masculino, fútbol 11 femenino y masculino también, handball, vóley. Y yo les aseguro que si vienen no se van a arrepentir, porque la familia de Astu es lo más lindo que hay. Por experiencia propia se lo digo también. Para los nuevos usuarios que se suman a esta transmisión, Asturiano va empatando 0-0 ante Ferro, un Ferro que tuvo fecha libre el partido anterior, la semana pasada, y Asturiano que se llevó un triunfo en Villa del Parque ante All Boys por 2-0. Lopresti, que la juega con Nata, que quiere pivotear, el pase que se la dejaba a Goitea. Pinoli con la pelota ante la marca de Geller. Y excelente. Victoria Rodríguez, que trababa la pelota y evitaba que Ferro siga manejando la pelota. Excelente, le queda. ¡Ay, que le pega! ¡Ay! Le quedaba a Lopresti, que la atajaba. Esta es la mellinata. Excelente la recuperación de Belu. El pase para... ¡Ay, no! El pase para Vicky. La pelota que la atajaba con eficacia. Isadora Lopresti, arquera de la selección. El córner. Y el primer tiempo que finalizaba.
Bueno, estamos de vuelta. Se acaba de empezar el segundo tiempo. En esta fecha número 14 en el que Asturiano se está midiendo ante Ferro. El partido va 0-0. Y Jessica Elías se quedaba con esta pelota. Esta Flor que ya en velocidad se le terminó la 40/20. Un partido muy importante para el Astu. Necesitamos ganar para clasificarnos a los playoffs. Mientras que Ferro ya está clasificado porque está puntero en el torneo. Ravizzini, que se hace cargo del lateral, se la pasa a Nata, el que da pie, excelente. Florencia Campos evitaba el gol de las visitantes. Vamos los bloqueos, viejo, dale. ¡Dale, Astu, dale! El pase que iba para Melo. Y salva en la pelota, el pase para Ravizzini. Le quería pegar. La Messi, excelente. Cómo desviaban la pelota. Ahora el tiro de esquina para las verdolagas. Pase que es para Villalba. El pivoteo. La deja de suela. La jugadora de Ferro que quería pegar, pero no podía. Nata con la redonda, la descarga con Villalba. La falta que marcaba la jueza. La primera falta desde el inicio de este segundo tiempo. Ravizzini con la redonda. La descarga con la Messi. El caño de Villalba. La pelota que queda ahí, excelente. La doctora que estiraba la pata y sacaba las Astu de peligro. Corner la jugada. Excelente. Flor nuevamente. Esta vez ganando el lateral. Pase para Melo, que la juega en largo. Ferro, que la quería recuperar. No, no. Nata, que se hace cargo. Esta pelota, el taco, para que Ponce corra. La pelota le rebotaba, le quedaba ahí, despejela. Excelente, Flor. Gracias. Sacaba la pelota nuevamente. Pinoli, la pelota. El pase para Villalba, la Messi. Ponce, excelente. Asturiano. Pinoli ahora. La recuperación de Asturiano, la tiene Vicky. El freno. La pelota que le quedaba incómoda a Melo. La posesión nuevamente
de Ferro. Pinoli con la pelota. Hace para Ponce. ¡Bien! 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 Excelente la tajada de Jessy. ¡Dale, Astu, dale! Pivoteo excelente. Vicky. Pinoli que no llegaba. ¿Viste? A mí me da un vértigo eso. Como la baja de pecho, excelente. Extraordinario. El manejo. El Astu. No. Otra vez el lateral que cobraban en contra. La indignación de todos. ¡La recupera Vicky! ¡Vicky recupera! ¡Ay! Y salva. Que sacaba la pelota. El córner para el conjunto dirigido por Agustín Polisiquio. El pedido de distancia. Melo, uno. Melo, afuera. Uno, Melo. Uno. ¡La distancia! Bueno, dale. Un poquito más. Un córner que no llegaba a nada. Vicky derecha. Saque de arco. Vicky derecha. Isadora. No, Vicky, Y salva la pelota que quería jugar en profundidad con Pinoli. La pelota queda muy larga. Y ahora Jessy con la redonda en las manos. Vemos un Ferro muy táctico, como ya dijimos en el primer tiempo. Que toca mucho, que arma mucho, que juega también mucho con pivot. El pivot lo que hace es aguantar y dejar de suela para que la que entre le pegue, mientras que Asturiano está haciendo un juego más rápido, más aéreo, si se quiere decir de alguna forma. Están haciendo 2 o 3 pases y ya tratan de conectar con pivot. Pase para Belu. Se la quería dejar por arriba a Melo, que queda como punta. Los cambios que realiza Ferro. Ingresa Mancebo. Sale la Messi. La presión de Asturiano que surge efecto. Excelente el aliento del banco. El pase de Melo de cabeza. La puede controlar. ¡Viene igual, Vicky! ¡Viene igual! La jugada número 2 que marca Pinoli. El pase para Ponce. Mancebo con la redonda. Le queda muy larga, excelente. La marca de Belu. Sale Vicky Rodríguez, ingresa Lula Porto. Y ahora la jugadora de la selección manejaba la pelota, le queda a Jessica de Liga. Sale Flor, ingresa Nati Negro, los aplausos del banco a la jugadora, al equipo que le está haciendo frente a Ferro. Porque ante todo es un gran grupo humano.
Ponce se la quería dejar a Mancebo. Esta capitana desviaba la pelota. Vamos a aprovechar estos momentos en los que Ferro está cambiando de jugadoras para agradecerle nuevamente a nuestros sponsors: Trofeos Senaya Poli, Unitienda, Salud Global, Farmacias y Perfumerías, Stromen y Yata. ¡Viene igual, Melo, viene igual! Si quieren sumarse a ser sponsors, nos pueden contactar por las redes sociales, Astur Futsal Fem, en Instagram, en Facebook, en Twitter. De paso nos pueden seguir, suscribirse a este canal de YouTube, activar la campanita, comentar, darle like a los videos y difundir, que sería hermoso que se sumen a esta gran familia del Astur. El pase con Mancebo, la descarga con Voltea, el agarrón de camiseta que cobraba la jueza. El tiro libre. Quedan 12 minutos por jugar. Asturiano va empatando 0-0 ante Ferro. El gol de Ferro. Gran jugada de Ferro. El 1-0. La contra Asturiano en manos de Melody Geller. Un enojo del arbitraje. Negro con la pelota, la descarga con Geller. ¡Dale, Astu, dale! ¡Dale, chica, dale! Sale Melody Geller, ingresa a la China, de apellido Arce. Ferro que conduce la pelota, hace para Ravicini que va hacia el eje. Se la quiere jugar en profundidad a Nata, que le ganaba la espalda a Nati, pero excelente Jessie, que salía a desviar la pelota hacia un lateral. La falta que le cobraba Mancebo hacia Belu. Tiro libre, los cambios que realiza Asturiano. Sale Lula Porto, ingresa la Colo. Otra falta que cobra la jueza. Los cambios de Ferro. Ingresa Ponce.
Sale Mancebo. ¡Dale, Astu, dale! ¡Falta un montón! La pelota que le queda a Ponce, le quiere pegar excelente bloqueo de Negro. Sale Belu, entra Flor. Excelente, la recuperación de Florencia Campos. Se va, le quiere pegar, le pega. ¡No! No, quería entrar a la redonda. Excelente el intento. Pero no era exitoso al fin y al cabo. Lateral, a Messi. La descarga con Opresti, que se la va a devolver. Pase para Villalba. Ponce con Villalba. Un juego rápido que está manteniendo Ferro. Muchos pases, la mayoría con uno, con dos toques. Nata nuevamente, pase para la cierre. Excelente anticipación de Flor. Pinoli que desborda y pasa al segundo palo. La jugada no era exitosa para la suerte del Astur. El partido sigue 1-0. ¡Le queda la cola! ¡Le pega! ¡Ay! Se fue. El tiro de esquina que cobraba la jueza. El tiro de esquina a manos de Melo Dieler. El puntinazo a contra de Ferro, el reclamo de mano. La pelota que quedaba ahí. El cuerpo que quedaba. El desvío de Flor. Los cambios del conjunto local. Asturiano va perdiendo 1-0 ante Ferro. El cuarteto que ahora está en cancha por parte de Asturiano. Melo Dieler, Florencia Campos, Belu Bianchi y de punta Vicky Fernández. Quedan 9 minutos 5 segundos por jugar. Ay, no la podía cabecear. Pinoli con la pelota. La descarga con Villalba. Hace para la Messi. Ante la atenta mirada de Fernández. Que excelente. Como recuperaba la pelota. Está Florencia Campos. Quiere desbordar. Queda trabada la pelota ahí. La gana nuevamente Melo Bianchi, que se la va a pasar a Melo. La pisa, se la deja. ¡A Melo le pega! ¡No, le quedó! ¡No, le atajó Opresti! ¡Le quedó ahí! ¡Wow!
¡Gol! 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 El golazo asturiano. El partido que se empata 1-1. La emoción, la euforia que se está viviendo aquí en Vicente López. Nos lo merecíamos, tuvimos un montón de llegadas. No se estaban pudiendo concretar. Y este sin duda es el fruto de lo que trabaja este equipo, que se rompe en el alma. Marcha, Flor. Luna, marcha. La pelota que le queda, la contra Asturiano, la pelota que se iba, la canillera que quedaba en el piso. El partido que se empata 1-1. La euforia, la actitud, la convicción que tiene este equipazo. Y cómo se prepararon para este partido y cómo le están jugando, la verdad es que para aplaudirlas de pie. Nos están cagando todas, todas. Ay, me emocioné volar con el gol. La puta madre. Pido perdón si no estoy hablando, pero estoy secando las lágrimas, la verdad. El intento de pivoteo, que no podía ante dos marcas. Excelente la presión. El Luna Echagüe, el lateral que gana. Flor, vení a pegar. ¿Cómo vas? Ahí. La pelota. ¡Mano! ¡Mano! ¡Bien! La mano que cobraba la jueza. El tiro libre que le va a pertenecer a las locales. Belu. Cerrá. Flor, cerrá más. Más. Sí, Luna, Ahora sí falta. Ahí, Flor. ¡El puntilazo! ¡Uy! ¡Pasaba cerca! Entraba en el arco. Toma marca, Luna. Gran puntinazo. Gran intento Luna, toma marca. de Melody Geller. Pero mira, el pivoteo, el pase para Belu. ¡No! ¡Juez! No, esto es increíble. Esto es increíble, las pelotas que nos están robando. La verdad no tengo nada más para decir. Es sumamente frustrante. Luna. Flor. Bien, Luna, bien. Entró una emoción, boluda. No, me dio mucha... Ay. No, pero...
con mucha tensión y de golpe poder aflojarlo. Pero como mucha cosa. El pivoteo. Iki. La pelota. Y queda ahí. La descarga de la Messi con Lopresti, que se lo va a devolver. Esta es Villalba. Pase al segundo palo. ¡Eh! ¡No! ¡Por favor! El tiro de esquina que cobra la jueza. Cavicini. El pase para Mancebo. Excelente. Cómo desviaban la pelota. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, la pelota que no entraba! ¡Gracias a Dios! La presión de Ferro. Cabezazo. La pelota que ganaba. Mancebo, la falta inexistente que cobraba nuevamente el juez. Alguien te dice, nena, la garganta te va a hacer mal. Ay, sí, sí. No, sí, ya me retaron. No, sí, tengo que jugarme más, pero bueno. Tuvimos una jornada larga de inferiores y por la tercera ganamos 4-1 y bueno, no solo soy hincha de Astus, sino que también soy jugadora, soy parte de un plantel y los goles yo los grito con alma y corazón y bueno, hay que alentar. Pero sí, la verdad que sí, me tengo que cuidar más porque a esta altura... El pedido de minuto de Asturiano, el partido 1-1 entre estos dos equipos. Quedan 5 minutos 22 segundos para que finalice este espectáculo. La contra de Ferro, manos de la Mellinata. Excelente el desvío de Belu. ¡Quiricocho! La contra ahora de Asturiano. El Bianchi con la pelota. La cortina de Melo Diguel. ¡El tiro! ¡Ay, no! ¡Se fue! El córner. Y marca la jueza. ¡Le queda Belu! ¡Ay! ¡Se le vuelven! ¡Ay! El segundo palo. La pelota le queda a Isadora. Pase. Para Nata. Que no podía antes Melo.
Me sale el corazón, amiga. Hace largo. La pelota que le queda. ¡Ahí la gana Belu! ¡La gana Vicky! ¡Le queda Belu! No la podía controlar, pero que lo dejó todo. Es evidente. Lateral para el conjunto de Oeste. El cambio de arqueras. Y 5-4. Que ahora está planteando Ferro. Más en profundidad que no era exitoso. El pivoteo de Vicky Rodríguez. La descarga con la jugadora de la selección. El pie a pie que quedaba largo de controlar. Y salva con la pelota la recuperación de Flor. ¡La traba! ¡Le quiere pegar! ¡No! ¡La tapó! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Era la contra de Ferro. Pero excelente. Florencia Campos. Una vez más. ¡Le queda Vicky! ¡No! ¡Le queda menos! ¡Ay, pero traba! Traba la jugadora de Ferro contra la capitana. Los aplausos de la jugadora. Que la jugadora justamente se llevaba. Tres minutos por jugar. 3 minutos para que finalice este show de futsal aquí en la casa de Asturiano, en Vicente López, ante un rival como lo es Ferro. Un rival complicado, ¿no? Como ya hablamos durante el partido. Asturiano que llegaba a las 5 faltas. La indignación de todos. ¡Dale, Asturiano! El pivoteo de Vicky, el sombrerito que no podía. Y Salva que se va con la pelota. Excelente el bloqueo. De Melo le queda a Vicky. El pase para Melo, le pega. ¡Ay, se fue por arriba! No pudo poner en esa corrida el cuerpo para adelante para tener una volea hacia la altura del arco. Pero bueno, también es muy complicado. Es otro gran intento que tuvo la jugadora. 5-4 nuevamente, la superioridad numérica que plantea Oeste. El gol de Ferro. El 2-1. Ahora Melo que conduce la pelota. El freno. La marca asfixiante. Está teniendo la descarga con Melu. La pelota que le queda a Jessy. ¡Mano! ¡Mano! El 5-4 ahora por parte de las locales. ¡El punterazo! Se iba. Minuto 30 para que finalice el encuentro.
Flor con la pelota. Carga, Pase carga, para Belu. carga, Flor. La pelota que queda ahí. El puntinazo que salva Flor. El minuto que pide Ferro. Pase para la Messi. Cabezazo. El negro le queda nuevamente a la jugadora de Ferro, el piaste que no le salía. El lateral para Asturiano. Sí, menos, mira. Llega. ¡Le queda a Vicky! ¡Le queda ¡mira! ¡Corner, juez! ¡Corner, viejo, dale! Esconde, chica. Flor, ahí. Flor, 2 puntos. Altura, altura, Flor, altura. Cerca. 23 segundos para que finalice el encuentro. Mancebo que quería pivotear. Jessica Delía que sacaba la pelota. Le queda Nata que le quiere pegar y una vez más. Jessie no salvaba. Le queda a Jessie. Le queda pegar. Y Ferro pegando el encuentro.